Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a trabajar con con algunos ejemplos sobre los temas que han visto en la unidad. Entonces, bueno, voy a compartirles, a ver, este y este, para que trabajemos entonces el siguiente ejemplo. Miren, bueno, este nos dicen que nos dan una función f de x definida de esa forma. Y necesitamos, dice, determinar el máximo de la función en el intervalo de 0 a 3. Entonces, bueno, una de las formas en las que nosotros podemos obtener esos valores es por medio de, bueno, como mencionaba Elick, sobre la parte del teorema del valor medio, ¿eh? Entonces, primero evaluamos los extremos, ¿verdad? Y luego entonces podemos ver cuando la función tiene pendiente cero, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos de máximos y mínimos. Para evaluar entonces luego los candidatos, ¿verdad? Para hacer el máximo de f de x. Entonces, bueno, si nosotros evaluamos f de 0, nos queda e a la 0 que es 1, 0 menos 1 queda negativo 1, coseno de 0 que es 1, 0 menos 2 por seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces queda este valor que sería menos 1/2, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, e a la 0, 0 menos 1, coseno. Bueno, entonces tenemos ese valor. De ahí vamos con f de 3. Entonces aquí tendríamos e a la 3, 3 menos 2, perdón, 3 menos 1 queda 2, coseno de 3 más seno de 3, y todo esto dividido por entre 2, ¿va? Entonces, bueno, aquí vamos a calcular ese valor. Entonces decíamos e a la 3 sobre 2 y 2 coseno de 3 más seno de 3. Y lo vamos a cambiar a radianes. Entonces aquí estamos viendo que el valor da menos 18.47. Bueno, luego vamos a la parte de la derivada, ¿no? Entonces vamos a definir f'. Entonces, bueno, el 1/2 lo vamos a dejar a un lado para pues evitar confusiones. Y de ahí pues con la primera parte, si ustedes notan, bueno, o sea, voy a considerar e a la x y lo demás que está entre paréntesis como el otro producto. Entonces, para la primera parte nos quedaría así, ¿verdad? La misma función. E a la x por x menos 1, coseno de x, más x menos 2, seno de x. Eso sería con la primera parte, ¿verdad? Considerando e a la x. Ahora la otra parte sería entonces haciendo la derivada de esto. Si derivo, permítanme. Bueno, derivando en este x menos 1 coseno, si derivamos x menos 1 nos queda coseno de x, y si derivamos coseno nos quedaría menos x menos 1 por seno de x. Entonces de ahí lo mismo, en el otro sería seno de x, y si derivamos el seno de x nos queda pues x menos 2 por coseno de x. Entonces vamos a simplificar un poco esto y lo vamos a igualar a 0. De hecho, como esto estaría igualado a 0, entonces pues tendríamos que el e a la x no entraría en las soluciones porque, bueno, de lo que sabemos de e a la x tiene una asíntota horizontal, ¿verdad? Entonces, en realidad 0 nunca puede ser. Lo más que puede hacer 0 es lo demás, que está entre paréntesis, que sería pues esta expresión, más x menos 2 seno de x, más coseno de x, menos x menos 1, decíamos seno de x, estoy copiando todo, más seno de x, más x menos 2, coseno de x. Bueno, entonces con toda esta expresión vamos a cancelar lo que se pueda. Voy a desarrollarlo todo para evitar errores, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven algún detalle que
que no es correcto, pues me pueden decir, no hay problema. Entonces aquí tenemos coseno de x, de ahí sería menos x seno de x, más seno de x, más seno de x, más x coseno de x, menos 2 coseno de x. Recuerden que todo esto está igualado a 0. Digamos aquí, todo esto está igualado a 0. Para no confundir los iguales, ¿va? Entonces, bueno, de aquí lo que podríamos eliminar sería, vamos a ver, creo que con estos dos se cancelan. Este x seno con este x seno se cancelan. Y nos quedaría, ¿qué más? X y x. Entonces quedaría 2x coseno de x menos 2 coseno de x. Y todo esto igual a 0. Este también se cancela, miren. Entonces, bueno, de aquí pues podemos factorizar 2 coseno de x y nos queda x menos 2 igual a 0. Entonces podemos ver de que, bueno, aquí en x, en todo valor impar de pi medio se hace 0. Y bueno, como estamos en el intervalo de 0 a 3, entonces pues no vale cualquier número, ¿verdad? Entonces al final solo tenemos pues pi medio como candidato para coseno, ¿verdad? Entonces, si quieren lo vamos a escribir así. Bueno, aquí sería entonces para coseno de x igual a 0, decimos que x va a ser pi medios, es el único que está en el intervalo. Y en el otro pues sería x igual a 2. Bueno, entonces esos son los candidatos a máximos que tenemos. Ya evaluamos f de 0, ya evaluamos f de 3, entonces vamos a evaluar estos de abajo. Solo que aquí creo que me equivoqué al factorizarlo porque yo factoricé el 2 coseno. Entonces en realidad es 1. ¿Verdad? Entonces, sí va 2 coseno. Sí. Entonces el intervalo era de 0 a 3, ¿no? Sí, es de 0 a 3. Entonces vamos a evaluar estos, el 1 y el pi medios, ¿verdad? Porque están en el rango. Y bueno, entonces vamos a evaluar esos. Voy a copiar la función mejor para no estar moviendo mucho. Ok, entonces aquí tendríamos esto. Voy a evaluar pi medios. Y aquí entonces sería e elevado a la pi medios por, vamos a ver, primero voy a escribir la forma general, coseno más menos 2 seno y de ahí todo por 2. Entonces estábamos diciendo aquí es pi medios menos 1, coseno de pi medios, el otro da 0, ¿verdad? Perdón, el coseno da 0. Entonces aquí tenemos pi medios y nos da ese valor. Entonces tenemos que f de pi medios sería igual a negativo 4.81 aproximado. Y bueno, ahora voy a evaluar f de 1. Y entonces tendríamos este. Y bueno, este da 0, ¿no? Solo que creo que aquí cometí un error. Aquí es pi medios, miren. Entonces sería menos 1.03. Y en el otro entonces, bueno, aquí tengo 1 y aquí me faltó 1, ¿no? Entonces da menos 2.45, digamos. Y bueno, voy a copiar los otros, el f de 0 y el f de 3, para ver cuál es el máximo valor absoluto de eso. Y bueno, en el otro nos decían menos 1 medio y negativo 18.47. Bueno, entonces el máximo aquí tendríamos que sería pues 18, ¿no? .47.
Y ese sería nuestro resultado. Bueno, entonces no sé si tienen alguna consulta, me avisan. Y Sí, dígame. en la segunda evaluación, creo que se le olvidó quitar pi medio, creo que era 1, no pi medio. Ah, ok. Vamos a ver, dice en este, ¿verdad? Sí, tiene Sí, razón. Ok, voy a cambiarlo. Aquí sería entonces 1, ¿verdad? Y aquí 1, dice. Ok, gracias. Entonces ahí sería al final, ese era f de 1, ¿no? el exponencial también, Lick. Ah, ok. Bueno, entonces aquí lo cambiamos a la 1 y menos 1.14. 14,4 dejémoslo. Bueno, revisemos el otro pi medios. El otro está bien, va. Y el otro era en 3. Sí, entonces, bueno, creo que ahí ya estamos bien con las evaluaciones. Igual, si tienen otra observación, solo me dicen. Eso solo se borra, no hay problema. Bueno. Ok, bueno, de ahí vamos a tratar de hacer eso es lo que voy a copiar el enunciado nada más para que lo vean. Y el dibujo, pues ustedes lo tienen en la guía. Déjenme ver. Entonces aquí nos dicen lo siguiente, dice, en la figura se muestra una vía uniforme sujeta a una carga distribuida uniformemente que crece en forma lineal. La ecuación para la curva elástica resultante es la siguiente, dice. Entonces le dicen que utilicen el método de bisección para determinar el punto de máxima de flexión, es decir, dice el valor de x donde la derivada es 0. Y dice después sustituya este valor en la ecuación a fin de determinar el valor de la deflexión máxima. Y nos dan algunos parámetros para poder usarlos. Entonces, bueno, nos piden calcular pues el valor de x, ¿verdad? Donde vamos a tener la condición de la derivada. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a resolver ahora. Entonces, bueno, básicamente sería, nos dicen que encontremos un valor máximo o los valores máximos. Y ahí pues nos tocaría hacer primero la derivada, igualarlo a 0, y después con lo que sabemos de bisección, entonces buscarle los ceros, ¿verdad? A la función que en este caso sería la derivada. Entonces, bueno, hay algunos parámetros que están aquí, el E, el I y el L. Tal vez sería bueno revisar las dimensiones, ¿verdad? Siempre, por si acaso, aquí por ejemplo, tenemos estas unidades. Entonces, bueno, omega está en kilonewton sobre centímetro y el otro está, por ejemplo, kilonewtons centímetro cuadrado. El otro es centímetro a la 4 y el L que es centímetro, ¿verdad? Entonces, 500 kilonewton. Ok, entonces ya tenemos todo aquí. Si ustedes notan, se cancelan estos centímetros cuadrados, queda centímetro a la 2. Por el otro centímetro queda centímetro a la 3. Se cancelan kilonewton y queda de unidades centímetro a la 4. Y arriba, pues en este caso tenemos L cuadrado multiplicado con x al cubo, L a la 4 por x y x a la 5. Entonces, bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, que para que eso pueda dar unidades de metros, creo que es lo que define Y al final, pues deberíamos de tener unidades de centímetro inverso. No, de centímetro nada más. Vamos a ver, no, de centímetro inverso. O centímetro, vamos a ver si aquí es a la 4. No es centímetro, porque aquí sería centímetro a la 5, a la 5, a la 5 y queda centímetro. Sí, entonces X sería medido en centímetros. Y al final todo queda en centímetros, ¿no?
porque todo esto queda a la potencia 5 y aquí estamos viendo que queda a la potencia 4. Bueno, la parte de dimensiones normalmente vale la pena darle un ojo, ¿verdad? Para conocer las unidades, y a veces en modelado pues sirve también para contrastar si nuestras ecuaciones dan los resultados que deberían, ¿no? Entonces aquí vamos a derivar, bueno, esto es siempre constantes, E y L, y de ahí aquí nos quedaría menos 5x a la 4 más 6L cuadrado x a la 2 menos L a la 4. Pero como esto está igualado a 0, pues esta constante en este momento no nos interesa, porque eso lo vamos a utilizar hasta que conozcamos el 0 de esta derivada, ¿verdad? Entonces, en este momento lo que nos interesa es, por ejemplo, saber los coeficientes de este polinomio. Entonces vamos a calcularlos, ¿verdad? Si ustedes miran un error de dedo, pues ahí me dicen. Los que no deben cometerlo son ustedes, parece. Entonces, bueno, ahí sería ese y este a la 4, ¿verdad? Igual me pueden ir haciendo las operaciones y corroborando que estoy haciendo bien esto, no hay problema. Entonces aquí sería menos 5x a la 4. Vamos a ver si lo multipliqué por 6, sí. Entonces sería 2 millones, ¿va? 2.160.000 y x al cuadrado menos 1.296 por 10 a la 11. Ok, entonces ya con este, en el dibujo no se los presento, déjenme ver. Voy a poner el PDF para que lo vean aquí. Entonces, este sería el dibujo, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver de que nos están diciendo de la viga, y pues en este caso estamos evaluando de 0 a L. Entonces nuestros puntos extremos en este caso van a ser pues x igual a 0 y x igual a 600, ¿verdad? Y a partir de eso vamos a empezar el método. Entonces aquí, bueno, trabajaríamos de esa manera. Bueno, entonces ya con estos valores, pues voy a crear no necesariamente una tabla, ¿verdad? Pero vamos a ver si puedo de alguna manera dejar algunas líneas. Entonces aquí serían las iteraciones a sub n, de ahí voy a poner el otro extremo, digamos aquí, de ahí el valor medio, digamos aquí, y el valor evaluado. Entonces, bueno, de esa manera vamos a evaluar, y de ahí entonces, bueno, según los espacios, mejor lo voy a dejar así. Entonces para n igual a 1, estamos diciendo que el primero sería 0, el otro extremo sería 600, el promedio sería 300, y vamos a evaluar entonces la función, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría menos 5 a la 4 más este valor, ¿no? Y nos queda al cuadrado menos este número. Entonces a la 11. Bueno, si lo evalúa en 0, perdón. Sí. Creo que el L a la 4 tiene multiplicado una X, creo. ¿O no? Déjeme ver. X a la 4, no. Es que vamos a ver el polinomio, permite. Sí, es que primero el polinomio es la constante, ¿verdad? Y menos x a la 5, el 2l cuadrado x cubo y menos l a la 4x. Pero sí, ya está derivado, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces ya con ese evalué en este caso L a la 4, ¿verdad? Que es lo último que hicimos. Entonces vamos a ver lo de los signos. Decía, por ejemplo, que si notan en la ecuación, aquí tendríamos negativo evaluando en 0, ¿verdad? Y voy a evaluar en 600. Entonces, aquí en 600 vemos de que da 0, ¿verdad? Entonces, más bien esta es una de las soluciones. De las que hubieran, ¿verdad? Esa es una. Porque, bueno, aquí le voy a dejar así 0. Y luego entonces voy a evaluar el 300.
Entonces voy a copiar esto y así, ¿verdad? Y sacar el valor medio y así sucesivo. Bueno, entonces aquí, bueno, el valor este es 2.43 por 10 a la 10. Ahora voy a escribir así, tal vez ajuste. Entonces, bueno, luego de eso estamos... Ok, entonces aquí estamos viendo que el signo de este es positivo, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos ahora al siguiente intervalo, que sería entonces de 0 a 300. Y de 0 a 300 tendríamos entonces 150, ¿no? Entonces ya sabemos que en 0 es negativo y en 300 es positivo. Entonces ahora voy a copiar este. Bueno, creo que ya lo tenía, ¿no? Sí, entonces ahora vamos a evaluar 150. Entonces nos da negativo eso. 8.35 por 10 a la 10. Entonces nos da negativo y ahora pues nos debemos mover a lo que sería el intervalo de 150 a 300. Ya sabemos de que este es negativo, este es positivo y ahora voy a evaluar el promedio para evitar errorcitos, ¿verdad? Mejor lo escribimos. Entonces 225 y evaluamos 225. Entonces con 225 tendríamos aquí lo siguiente. Dice negativo 3.306, negativo 3.306 por 10 a la 10. Y bueno, seguimos, ¿verdad? Aquí sería negativo, estamos diciendo. Aquí ahora sería 225 y 300, ¿no? Y aquí diríamos que es negativo y positivo. Entonces sacamos el promedio de eso y nos da entonces, bueno, 225 más 302. Y ahora voy a evaluar 262.5. Entonces, lo copié más bien. Bueno, da ese. Entonces tenemos 260, bueno, lo voy a copiar el otro mejor. Negativo 4.5028 y por 10 a la 9, dice. Y el otro sería 262.5. Entonces ahora sabemos que este es negativo y vamos ahora entonces a 262.5, 300 y bueno, vamos de nuevo con el promedio. 262.5 más 300, ¿no? Y bueno, aquí ya había copiado este. Ok, sí está. Entonces sería 281.25 y 281. Bueno, entonces aquí nos da 9.97 por 10 a la 9. Ok, aquí entonces decimos que sería menos y más, ¿verdad? Y evaluamos 281.25 y nos da más. 281.25. Bueno, entonces aquí serían estos dos, ¿verdad? 262.5, 281.25. Y bueno, entonces decimos 281.25 más 262.5. Entonces nos da 271. Bueno, 271.875. Entonces más y más, ¿no? Y aquí, bueno, no lo hemos evaluado, ¿no?
Están viendo los cálculos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos bien. Ok, dice aquí 274.09. Bueno, por 10 a la 9 quise decir. Y bueno, aquí ya vamos por 262.5, 271. Aquí hay más y menos, ¿verdad? Menos y más, perdón. Y aquí sería entonces 262.5, 271.875. Y bueno, vamos a evaluar ahí este valor. Ok, entonces, déjenme ver aquí. Bueno, entonces voy a evaluar. No, es el promedio el que hay que sacar, ¿va? Entonces sería 262.5 más 271.875. Da 267 y bueno, no creo que tenga esto. Ok, entonces tenemos ese. Decíamos que, bueno, aquí sería menos 368 menos 881 por 10 a la 8. Y el otro sería entonces negativo. Y diríamos 267.1875. Bueno, ahora nos vamos al intervalo de 267.1875 y 271.875. Sacamos el promedio y evaluamos. Entonces aquí sería 267.185 más 271 y da ese valor. Perdón, y entonces vamos a evaluar este. Bueno, entonces aquí tenemos 269 y 269. Ok, entonces decíamos aquí es 269.53 y en cuanto a los signos decíamos que este era menos, más y este da más. Bueno, entonces aquí pues si ustedes notan ya nos vamos ya acercando cada vez más. Voy a hacer una más, una de esas iteraciones. Vamos a ver, aquí sería 368, 928 por 10 a la 8. Bueno, y así, ¿verdad? Aquí 9 sería 267.1875. Dígame. En el promedio de la 8 creo que le faltó un número. Es 267.1875. Ah, ok. Vamos a arreglarlo. Entonces, da 269. Sí, lo voy a cambiar este. Este me cambia nada más en el criterio, ¿verdad? Para ver lo del signo, pero sí cambia, obviamente, ¿va? Sería entonces, según como lo copié, 929. Siempre por 10 a la 8, ¿no? 3, 6, sí. Entonces, bueno, aquí vamos a cambiar este, ¿verdad? No lo había escrito bien, va. 267.1875. Y el otro sería 1069.53. Ok, bueno, entonces aquí sería 267.1875, 269.53. Ok, entonces voy a evaluar este. Bueno, entonces aquí tenemos 23, 2.3 por 10 a la 7, va. 367, sí, 2.3 por 10 a la 7. Bueno, 2.36 por 10 a la 7. Y aquí tendríamos entonces 268.359. Entonces,
Bueno, de ahí entonces ya aquí ya nos vamos acercando cada vez más al resultado, ¿verdad? En este caso, pues nosotros vamos a considerar este último, en el del 9. Se puede seguir obviamente trabajando. Entonces tendríamos que este sería nuestro valor de la solución, decíamos, ¿verdad? De X. Y ese X ahora hay que evaluarlo en la función. Pero si quieren, entonces vamos a definir cuáles eran esos valores de las constantes, cómo queda el resultado. Por ejemplo, omega 0 es 2.5 y de ahí tenemos 50.000. De ahí tenemos I, que es 30.000. Y de ahí tenemos L, que es 600. Entonces nuestra constante da 2.78 por 10 a la menos 12. Entonces perdón, teníamos Y igual, no le quité. Bueno, Y igual a 2.778, si quieren, por 10 a la menos 12. ¿Verdad? Y todo esto ya tenemos evaluada la función, que es este valor, ¿verdad? 2.36 por 10 a la 7. Entonces, bueno, solo nos restaría multiplicar eso. Le voy a multiplicar este número. Entonces da 6.567 por 10 a la 5. Aquí sería en metros. Si trabajamos por centímetros, le multiplica 100, ¿va? Y entonces, bueno, ese sería lo que nos consultaban arriba, que era lo que decía, bueno, dice, utilice el método para determinar el punto de máxima deflexión, que es en ese X que nosotros definimos, encontramos. Y luego dice, sustituye este valor en la ecuación a fin de obtener el valor de la deflexión máxima. Entonces ya lo evaluamos ese. Ok, Sí. solo me faltó el 120. Sí. Dígame. Sí, eso. Ok, entonces, solo que habíamos escrito primero el valor del número ese, ¿va? Entonces, solo voy a cambiar este. 2.3148, 10 a la menos 14. Ok, aquí. Bueno, entonces ya con eso lo voy a copiar ustedes así, vilmente. Bueno, me avisan si hay preguntas. Este sería entonces un ejemplo del método de disección, ¿no? Vamos a ver. Me avisan si hay preguntas. Lick. Dígame. Entonces ahí uno decidía cuándo parar. No, déjenme ver aquí, es que no recuerdo el criterio este de paro. No, aquí hay que calcular el valor absoluto, dice, de la iteración. Vamos a ver, ya le digo. Aquí, por ejemplo, en el libro sale P menos P sub 9, ya le voy a decir. Sí, creo que es... Hay que calcular el número de iteraciones. Perdón. ¿El número? El número de iteraciones. Sí, en este caso son ya. 9. Ok, ya entendí. El intervalo, sí. Hay un valor para calcular el número de iteraciones por medio del método, ¿verdad? Okay. Pero no dan el epsilon. Sí. El epsilon. El epsilon, ¿cómo lo sacamos? Y ahí si no se lo definen, no tienen, ya queda a criterio de ustedes. Por ejemplo, podría ser 10 a la menos 5, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si yo continúo haciendo este resultado, todavía
vamos a ver, todavía el de arriba, si ustedes notan, vamos a ver, voy a calcular este, miren. Por ejemplo, tenemos 268, 268.35875, ¿verdad? Y en el otro tenemos entonces 267.1875. Entonces aún todavía aquí, miren, la diferencia entre esas dos soluciones no es la adecuada, porque normalmente buscamos valores bien cercanos, ¿verdad? Entonces ahí, si no le dieran ese epsilon, usted trabajaría, por ejemplo, que el valor absoluto entre la solución anterior y la primera ande en un orden por lo menos de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Aquí yo no seguí con las operaciones por la situación esta de, más que todo del tiempo, ¿verdad? Porque se puede seguir iterando. Por ejemplo, aquí según veo en uno de los ejemplos del libro sale hasta 11, hasta 3 iteraciones. Entonces, solo que déjenme ver. Dice, si aquí por ejemplo lo que hacen es el valor P sub n menos P sub n menos 1 menor que un epsilon, que es lo que dicen ustedes. También está el relativo y el valor absoluto de la función evaluada en P sub n, ¿verdad? Entonces, pero al no darnos eso, no podríamos decir, bueno, o sea, ya queda a criterio de ustedes. Pero una estimación adecuada, si ustedes se van a calcular el valor, anda alrededor de 268.33. Entonces aquí por lo menos ocuparíamos unas, diría yo, unas tal vez 2 o 3 iteraciones más. Pero lo mejor es tener un rango definido. Si lo hablamos en términos de que me interesa saber un valor, pues yo quisiera por lo menos que estuviera no con este error, ¿verdad? Sino que tal vez ya anduviera en orden de un 10 a la menos 3 para mi menor, ¿verdad? Y si lo vemos en el punto de vista académico, pues eso ya creo que ya quedaría a criterio del profesor definir el grado de exactitud, ¿verdad? Bueno, no sé si hay una pregunta más sobre eso. Bueno, entonces voy a agregar otro ejemplo. Y vamos a ver. Lick, Dígame. entonces, para comprender mejor esto, porque todavía estoy un poco confundido, para hacer el método de paro, el método de disección, bueno, están los 3 métodos esos, ¿no? Donde dice que la cota de error creo que tiene que ser menor que epsilon. Entonces, cuando ya en las iteraciones encuentre ese valor menor que epsilon, ahí en esa iteración ahí se detiene el método. Sí, ahí sería. Entonces, por ejemplo, ahorita yo lo que le hice fue evaluar, por ejemplo, P sub n menos P sub n menos 1 hasta la iteración que nosotros tenemos sería entonces este valor, ¿verdad? Pero si ustedes notan, todavía estamos en un orden de 1.17, 125. O sea, no se acerca a ni siquiera a un valor pequeño de tolerancia, ¿verdad? O de error. Entonces ahí obviamente aquí faltan tal vez unas 2 o 3 iteraciones más, pero o sea, si ustedes ven el método, o sea, el procedimiento en sí, ¿verdad? Estamos viendo de que, bueno, ¿qué faltaría aquí si todavía no es tan exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, ni modo, aquí hacer otra vez otro promedio y evaluarlo. Podemos dejar aquí, miren, si quieren, porque aquí solo es de estar calculando. Entonces, por ejemplo, el siguiente sería 268.359 más 267.1875. Ese sería el nuevo valor a evaluar. Entonces, ya aquí usaría este nuevo valor y sí. Entonces, bueno, aquí tenemos negativo, miren, entonces tendríamos que en este, por ejemplo, habíamos dicho que este era menos, más, y el anterior nos dio, perdón, voy a cambiar porque aquí nos dio con este más. Entonces debería ser el promedio de 268.359. Sí, está bien. Entonces,
ahora me da en este caso menos con este valor promedio y entonces, o sea, tendríamos este extremo, ¿verdad? No, perdón, aquí creo que hice, vamos a ver, aquí tengo el negativo y positivo, tendría que sacar el promedio entre estos dos. Ajá, y entonces evalué este. ¿Qué pasó, hija? Permítanme. Ok, entonces, bueno, aquí vamos a ver. Estoy evaluando, lo voy a escribir mejor para evitar gases ahí innecesarios. Aquí 10, menos y más. 2,67, 18,75 y este sería menos, ¿verdad? Y el otro extremo estamos diciendo que es 268.359 y el otro sería 267.77325. Creo que me entienden el punto, a que, o sea, aquí estoy viendo de que, bueno, todavía me está dando cambio de signo, ¿verdad? Si ustedes notaron en el extremo que hicimos al inicio, ¿cómo pude yo decir, bueno, ya no me interesa el otro intervalo? Bueno, en 600 me dio 0, ¿verdad? Idealmente, si quiero ir hasta un extremo bastante pues grande, ¿verdad? Yo diría, bueno, hasta que me dé 0 esto, ya llegué a la respuesta, pero no es el punto, ¿verdad? Porque voy a tardar mucho, sobre todo si lo hago a mano. Entonces aquí sería entonces, si ustedes notan aquí sería negativo este, entonces ahora me voy entre 267.77 y el anterior. Entonces, bueno, si quiero saber, por ejemplo, qué tan cercano voy yo ahora con esta solución que encontré, la anterior fue 200, bueno, este es uno, 77,325 y el otro que encontré era 267.1875. Entonces, miren que ya va mejorando el error. Entonces, la diferencia entre las soluciones se va disminuyendo. Entonces, obviamente, como les digo, desde la parte de yo querer resolver un problema, pues me interesaría la mejor exactitud. Yo definiría mi intervalo, a mi épsilon. Pero si lo vemos en cuanto a revisión, ya queda a criterio del maestro. Lick, Dígame. entonces suponiendo que en un ejercicio nos piden que encontremos soluciones dentro de, supongamos que 10 a la menos 3, en cualquiera de estos tres métodos de paro, que nos dé 10 a la menos 3, bueno, 10 a la menos 4 tendría que ser, ¿no? Porque se supone que tiene que ser menor que épsilon. Entonces, en esa interacción va a parar. Exacto. Bueno, gracias. Sí. Entonces, sí, aquí yo la respuesta que le di es como estamos trabajando de una forma aproximada, pero no tan exacta como la que tal vez ustedes se le solicite, ¿va? Pero ya aquí, si lo vemos en cuanto a procedimiento, no cambia, ¿verdad? Porque si ustedes notaron, hice lo mismo que hice en las 9 iteraciones anteriores. Entonces, en ese sentido, no va a cambiar mucho los pasos a seguir. Entonces, bueno, aquí les voy a agregar otro, ¿verdad? Para que hagamos ahora el caso de el de Newton-Raphson. Entonces, solo que no encontré el libro en inglés y en español. Lo busqué rapidito en lo del grupo, pero tal vez no lo hice bien la búsqueda. Entonces dice aquí que una droga se administra a un paciente y produce una concentración en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Dado por la siguiente función. Dice que CDT se mide en miligramos por mililitro. T está en horas y después de A unidades que se han inyectado. Entonces, ¿qué más? La máxima concentración segura que se le puede aplicar es 1 miligramo por mililitro. Entonces le dicen en este caso qué cantidad debería ser inyectada para alcanzar esta concentración máxima, dice, y cuándo ocurre. Entonces, bueno, tenemos la función y en este caso, pues, vamos a ver, inciso A.
no sé si se entendió la pregunta. Me dan el modelo de lo que es la concentración de la droga, dice, en el torrente sanguíneo. Nos dan las unidades y nos dicen que inicialmente se agrega una cantidad de esta droga, ¿verdad? Y nos piden en este caso entonces qué cantidad debe ser inyectada, ¿verdad? Para llegar a este valor de seguridad. ¿Y cuándo es que ocurre? Entonces tenemos la función CDT y aquí sería ADT por E a la menos T tercios. Y bueno, para saber el valor máximo podríamos irnos con la parte de la derivada, ¿verdad? Evaluar eso. Entonces en el primero nos quedaría A E a la menos T sobre 3 y en el otro sería menos A sobre 3, ¿verdad? Por T E a la menos T sobre 3. Factorizando E a la menos 3 y recordando lo de la asíntota, ¿verdad? Entonces solo nos queda, bueno, igual el A se puede pasar a cancelar y nos quedaría entonces 1 menos T tercios, ¿verdad? Entonces esta ecuación se hace 0 cuando T vale 3, ¿no? 3 entre 3 da 1. Entonces tendríamos que, el tiempo sería T igual a 3. Pero en este caso nos están diciendo que T se mide en horas. Entonces te diría que en 3 horas se llegaría a lo que es ese máximo, ¿verdad? Entonces luego nos piden qué cantidad debe ser suministrada. Entonces, ya tenemos la función y ya sabemos la concentración máxima y sabemos cuándo ocurre, es decir, que sería en C de 3 igual a 1. Entonces aquí nos quedaría 1 igual a, bueno, A evaluada en 3 por E a la menos 1. Entonces despejando quedaría E tercios igual a A. Entonces esa sería la cantidad máxima, la cantidad inicial que debe suministrarse para que llegue a este valor al cabo de 3 minutos. Bueno, luego les piden que una cantidad adicional de droga es administrada al paciente después de que la concentración baja a este valor. Entonces le dicen que determine al minuto más cercano cuándo debería ser esta segunda inyección administrada. Entonces, para el inciso B, entonces tendríamos lo siguiente. Pues aquí nos están diciendo de que cuando llegue a esta concentración, pues nosotros vamos a administrar otra vez una segunda inyección, ¿verdad? Entonces, la pregunta en este caso es, ¿cuándo llegamos a este valor de concentración, ¿verdad? En miligramos sobre mililitros. Entonces, esta ecuación la podemos escribir de la forma CDT menos 0.25 igual a 0, y aquí ya se convierte en un problema de encontrar raíces. Entonces, vamos a evaluar la función que es AT E a la menos T tercios. Entonces, aquí sería AT E a la menos T tercios. Ya sabemos el valor de A, está ahí arriba. Y nos quedaría entonces esto, ¿verdad? Igual a un F de T, si le quiere llamar. Entonces, bueno, para la situación esta de Newton, ¿verdad? Debemos trabajar con lo que sería esta relación, ¿verdad? Bueno, esa la escribimos igual en la de los sistemas, pero se la dejo aquí, ¿verdad? Para que la tenga de recordatorio. Entonces, bueno, aquí tenemos esta función, esta ecuación, ¿verdad? Para resolver y, bueno, vamos a calcular f' de t para poder completar la forma recursiva. Entonces, f' sería entonces evaluar, bueno, ya voy a dejar e sobre 3. Entonces, si evaluamos t, nos queda e sobre 3 negativo, ¿verdad? T e a la menos t sobre 3. Eso sí, derivo lo que es el e. Y en el otro sería entonces, no, perdón, sería con 9 si derivo entonces eso, porque me quedaría menos 1 tercio y aquí hay un e tercio. Y en el otro entonces me quedaría más e sobre 3. Sí, ¿verdad? E sobre 3 por t e a la menos, no, sin la t. E a la menos t sobre 3. Bueno, creo que la podríamos reescribir, ¿verdad? Sería
sí, menos 1/9 de t por e a la menos t tercios más 1. Y el otro sería 1/3 por e a la menos t tercios más 1. Bueno, creo que es una forma de reescribirlo. Entonces vamos a poner la ecuación, entonces vamos a resolver esto. Y nos quedaría aquí el negativo. La función original sería, pues en este caso tenemos f de la función original, entonces sería e tercios, esa también la vamos a reescribir. Entonces sería 1/3 de t por e a la menos t tercios más 1 menos 0.25 y la función que tenemos aquí recién derivada. Y de ahí tendríamos más 1/3 e a la menos t tercios más 1. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra fórmula, ¿verdad? Y ahora entonces lo que tenemos que hacer es evaluarla, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar eso y solo voy a utilizar otra página de esta para hacerlo. Permítanme. Ok, entonces vamos a escribir la función y bueno, vamos a empezar aquí a evaluarla. Entonces déjenme ver, entonces aquí voy a escribir por ejemplo el valor inicial menos, y aquí sería 1/3. Espérame, que me estorba. Tercio de paréntesis e a la menos 1/3 más 1, dice. Bueno, no me lee esto. Menos 1/3 más. Voy a ponerle aquí entonces más 1. Y aquí sería negativo 0.25. Y aquí abajo sería menos 1/9. Y voy a copiar esto. Más 1/3 de este valor. Bueno, si quieren me ayudan a revisar si está bien el formato general. Entonces, aquí estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, vamos a ver, decíamos de que en 3 horas se da entonces el valor máximo, ¿verdad? De 1. Vamos a ver. Entonces ahora lo que nos pide en este caso, bueno, primero es resolver esta parte, ¿va? De ct menos 0.25. Entonces necesitamos darle un valor inicial. Yo, por ejemplo, intenté con el valor de 5, ¿verdad? Para dar una primera pues propuesta, ¿verdad? O atino. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a colocar ya este de aquí en 5. Entonces ese sería mi n igual a 1, ¿verdad? Y de ahí entonces voy a evaluar el otro. Bueno, sí, ¿verdad? N igual a 1. O sea, el P0 va a ser el que yo definí como 5 y de ahí entonces estoy averiguando, por ejemplo, P sub 1. Aquí pues lo que voy a hacer es pues, colocar los valores. Si quieren, por ejemplo, aquí vamos a empezar con 5 y ahora voy a, en la calculadora, pues colocar los demás valores. Digamos aquí ya el primero da 10.3087.992. Entonces igual si ustedes restan 10.30 y fracción menos 5 y le aplican el valor absoluto, el error es grande, ¿verdad? Porque no son cercanas esas soluciones. Entonces vamos de nuevo. Bueno, antes de empezar, si quieren,
revisen que la fórmula está acorde a lo que escribimos ahí y las derivadas, ¿verdad? Entonces, si quieren, revisen el renglón de arriba y para que lo que demás esté, porque ya después con un error allá abajo, mejor es irse al inicio, porque eso de estar arreglando errores poco por poco es muy complicado ahí. Es más seguro que se va a equivocar. Entonces miren que aquí tenemos que el valor da 11.021. Entonces aquí voy a de nuevo a hacer esta misma relación. Entonces entre 10 y 11 estamos viendo de que anda en 1.02, es mejor que el anterior que nos daba alrededor de 5, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar este mismo, luego lo voy a copiar. Entonces aquí tenemos menos 1/3 y bueno, ya llegamos, miren, aquí tenemos 11.02, 11.07 y andamos en el orden de 10 a la menos 2. Entonces voy con el otro. A ver, 2 más. A ver hasta dónde llegamos, hasta ahí. Entonces solo me falta este. Entonces tendríamos esto. Aquí andamos 11.0790. Ya voy a sacar las diferencias. Entonces aquí. Bueno, entonces aquí andamos bien, miren, porque estamos diciendo de que todos los valores son iguales excepto el último. Entonces ya andamos en 10 a la menos 7, creo. Entonces, bueno, 10.30 era el primero. De ahí nos dijeron 11.021.40007. De ahí tenemos el 3, que sería este de acá, 11.077577133. Y 4 sería entonces 11.07790.358. Entonces hagamos el valor absoluto de este de aquí, miren. Entonces, ¿a qué es igual? Estamos diciendo que es este. Bueno, ABS. Y el otro era este, ¿verdad? Entonces, miren, ya anda en el orden de 10 a la menos 8. La diferencia entre las soluciones que me define la ecuación es. Y ahí es un valor bastante aceptable, miren. Entonces, bueno, ¿cuál sería la respuesta, verdad? Entonces, nos están diciendo aquí, por ejemplo, que determine al minuto más cercano, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se debe agregar la segunda inyección? Entonces, bueno, como nos da 11.7, ya tenemos que es 11 horas, ¿verdad? Y ahí le multiplicaría el resto por 60. ¿No? Estamos hablando de esto. Entonces sería, sí, 4 minutos, ¿verdad? 11 horas, 4 minutos. Y ahí está redondeado al minuto más cercano. Bueno, entonces recuerden que aquí estamos en horas, ¿verdad? Entonces este decimal es 0.07 de hora, entonces en 1 hora 60 minutos. Bueno, entonces